Y empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas los que nos acompañan el día de hoy. Tenemos con nosotros al señor Juan Guillermo Zagot Valverde y hoy nos va a presentar un tema de monitoreo y caracterización de microplásticos en arenas de playas y aguas costeras de Costa Rica. Esta actividad se hace a partir del programa de investigación de ciencias naturales y de la salud, Procinasa, del recinto de Grecia y la biblioteca recinto de Grecia también. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Ahora vamos a conocer a nuestro invitado. Él es el encargado del Laboratorio de Oceanía Química del Centro de Investigación de Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, de la Universidad de Costa Rica. Es reconocido por el Colegio de Químicos de Costa Rica como el Laboratorista Químico del año 2020 y tuvo participación en diversos proyectos de investigación sobre calidad de aguas, pastos marinos y sedimentos, acidificación oceánica, basura marina y microplásticos. Entonces, bueno, Juan, le cedo la charla. Perfecto, muchas gracias Kimberly por esa presentación. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias Esteban por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir este tipo de charlas y un poquito de la información que vamos generando en el proyecto de investigación desde el CIMAR. Voy a comenzar a compartir entonces mi pantalla. Creo que me tenés que dar permiso, Kimberly. Sé que no tengo. Listo. Ahora sí. Listo, creo que ahí se ve. Entonces, para iniciar, esta es la portada, ¿verdad? Como bien decía Kimberly, es para mí un gusto poder presentar en este momento el monitoreo de caracterización de microplásticos en arenas de playas y aguas costeras de Costa Rica. Como bien dijo también Kimberly, soy el encargado del laboratorio de oceanografía química y soy laboratorista químico de profesión. Iniciamos hablando un poquito de por qué los microplásticos se han convertido como en uno de los temas de mayor trascendencia o de mayor investigación en los últimos años. Y es que si nos remontamos a años o décadas atrás, ¿verdad? La aparición del plástico como material vino realmente a favorecer y a resolver un montón de cosas que teníamos, ¿verdad? Los seres humanos que nos vinieron a facilitar nuestra vida, ¿verdad? Aquí el punto a hablar es que si bien trajo un gran beneficio para nosotros, también no tomamos las precauciones del caso en ese momento para saber qué hacer con la cantidad de residuos y la sobreproducción que íbamos a tener de estos, ¿verdad? Es aquí, a través de todo esto, ¿verdad? Que me venimos viendo a través de los años y que vemos en este momento el problema que estamos teniendo y que se ha magnificado, se viene magnificando. Si hablamos un poquito de cantidades o para ponernos en contexto de qué es lo que está pasando, les muestro este mapa acá, que es como de la parte del oriente del continente, ¿verdad? Solo estos 10 ríos que se mencionan acá son los que transportan más del 90% de los desechos plásticos que terminan en los océanos, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, no es poquito las que estos, ¿verdad? Los desechos que terminan acá. Estamos hablando de inclusive millones de toneladas al año que son transportados por estos ríos. Pero estos ríos generalmente son de los más largos, abarcan grandes países, inclusive casi todo el continente. E inclusive, ¿verdad? Y esto se debe a que son países, ¿verdad?, de extrema producción, generalmente de plásticos, muy industrializados, con una población muy grande, ¿verdad?,
por lo cual todos los efectos se vienen magnificando, ¿verdad? Y es por eso que se consideran o que están considerados dentro de los 10 que transportan más del 90% de los desechos plásticos. Esto a nivel internacional para ponerlos en contexto, pero también si nos venimos de la parte nacional, acá en nuestro país, también desafortunadamente tenemos información, ¿verdad? Que nos respecto al río Tarco, pueden ver en diferentes informaciones que le coloco, ¿verdad? El río Grande de Tarco es considerado el río más contaminado de Centroamérica. En este arrastra la mayor cantidad de residuos sólidos en el país, ¿verdad? Es el de los ríos más grandes de nuestro país. Prácticamente que pasa por diferentes provincias y se considera que arrastra más del 80% de los residuos que se generan en el gran área metropolitana, vienen a dar acá al río Grande de Tarcos, hablando en temas, por ejemplo, de residuos plásticos, pero también se le considera contaminación tanto a nivel química como biológica, así como microbiológica. Entonces es un problema bastante grande que desde hace muchísimo tiempo y que desafortunadamente, si vemos estas imágenes dan claramente cuál es el problema que tenemos con el Grande de Tarcos, ¿verdad? Todos los desechos quieren a parar a sus desembocaduras, ¿verdad? Y es el grave problema que estamos viendo, ¿verdad? Como les comentaba, más del 80% de los residuos del área metropolitana vienen a dar acá, y este es uno de los problemas, ¿verdad? Que claramente se ve, ¿verdad? Que afea la situación, ¿verdad? Afea la desembocadura, pero más allá de solo afearlo, son las consecuencias a nivel medioambientales que vienen generando. Tales consecuencias, ya a partir del mundo científico, por así decirlo, se le ha puesto hasta un nombre. Entonces, a nivel de investigación, se consideran a estas áreas o se les ha denominado como plastisferas, tratándose de entender que son zonas de altísima contaminación a tal punto de que tanto las bacterias como virus, todos los organismos que viven aquí, se han adaptado a esas condiciones tan adversas para poder sobrevivir, ¿verdad? Condiciones generalmente anóxicas, ¿verdad? Condiciones generalmente de gran contaminación química, de gran contaminación microbiológica, que aún así se consideran, ¿verdad?, que este tipo de bacterias y virus pueden sobrevivir a estas situaciones. Esto es ¿verdad?, denominando el término de plastisfera, los podemos encontrar en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares y a niveles diferentes de, por así decirlo, de contaminación o consecuencias. Esta que les coloco acá, también como ejemplo de plastisfera, esta es la desembocadura del río Chanyang en China, ¿verdad? Y solamente la desembocadura de este río transporta cerca de 1,5 millones de toneladas de desechos plásticos al mar amarillo, y como pueden ver, ¿verdad? Son como estas grandes concentraciones de basura, de residuos, y que abarcan no solo contaminación química, sino también contaminación microbiológica. Ya a nivel de todo el planeta para este momento, también debido a la consecuencia de la acumulación de basura marina, se consideran, por hasta este momento se han estudiado 6 grandes vertederos oceánicos, o también conocidos como islas de basura, ¿verdad? Estas concentraciones, como pueden ver en esta imagen, ¿verdad?, se distribuyen a través del planeta, y sobre todo se deben a consecuencias de la morfología del lugar, a las diferentes, ¿verdad?, condiciones oceánicas, a las condiciones, ¿verdad?, de mareas, que hacen que todos estos residuos que vienen generalmente a partir de los ríos se concentren en estas zonas y se queden ahí habitando, ¿verdad? Y es lo que forman entonces esta isla de basura, y generalmente entonces llegará a formar lo que les mencioné antes, que sería como una plastisfera o una acción adversa a nivel del mar. Y es que si nos ponemos a pensar en todos estos cúmulos de basura que les coloqué, ¿verdad?, ya sean en forma de islas de basura o de plastisferas alrededor del mundo, y nos vamos a datos como estos que les coloco acá, que cuál es la durabilidad de la basura, ¿verdad? Realmente nos ponemos a pensar, ¿verdad?, cómo botellas plásticos pueden durar hasta 400 años sin degradarse, un paño desechable 450, un envase de Tetrabric hasta 30 años, ¿verdad? Entonces nos hace realmente pensar y reflexionar, ¿verdad?, cómo esa cantidad que podemos inclusive hablar de millones de toneladas que están ingresando al medio marino, tienen estas durabilidades. Es ahí también entonces se magnifica el problema del cual entonces venimos hablando, y los quieren entonces como darles a entender.
términos de definiciones, para las personas que todavía, en términos de definiciones, para las personas que todavía no conozcan del tema o si conocen lo básico, he dividido la clasificación de los plásticos o de los polímeros en tres grandes áreas, ¿verdad? Lo que tenemos por un lado serían los macroplásticos, que serían estos, que son los considerados como la basura grande o aquella basura que sí se puede ver a simple vista y que por lo general tiene un tamaño mayor a los 5 milímetros. Por el lado contrario, este lado derecho, tenemos los plásticos, se consideran, ¿verdad?, aquellas partículas sumamente diminutas, por lo general están por debajo del micrómetro y que solamente pueden ser vistos a través de equipos especializados, ¿verdad? Y dentro de los microplásticos, que es lo que nos atañe en esta charla de hoy, se definen como aquellas partículas de plástico que tienen unciones entre 1 y los 5 milímetros. Y dentro de los microplásticos podemos entonces encontrarlos en dos grandes categorías: los microplásticos primarios por un lado y los microplásticos secundarios por otro lado. Pues vamos a hablar un poquito de cada una de estas clasificaciones más a detalle. Dentro de los microplásticos primarios, como pueden ver acá, son, como su nombre lo dice, ¿verdad?, son considerados primarios porque son creados desde la fuente con estos tamaños milimétricos, ¿verdad? Entonces, ya son considerados materia prima que se hacen o se fabrican de este tamaño justamente para alguna función. Los más conocidos o el uso más extendido son, por ejemplo, esta fotografía que tienen a la derecha, que son los fibros pellets plásticos, ¿verdad? Estos se crean desde el con este se les aplica temperatura, se les aplica, y son creados, ¿verdad? Ellos crean como materiales más grandes, ya sean botellas, recipientes plásticos, ¿verdad? Esta es materia prima creada desde este tamaño milimétrico. Pero también por otro lado, hay otros compuestos a los cuales se les adiciona estas materias primas, ¿verdad?, para que cumplan ciertas funciones, ¿verdad? Y es como donde se ha puesto como mayor atención en los últimos años, ¿verdad?, para tratar entonces de erradicar o que no se den tanta producción de estos productos. Dentro de esto vamos a encontrar productos de uso cosméticos para belleza e higiene. Podemos hablar también de exfoliantes físicos para la piel, así como de pastas y dientes abrasivos. A todos estos elementos se les agregan estos microplásticos, ¿verdad?, generalmente para cumplir cierta función específica, en este caso ya sea como abrasivo hasta la piel o abrasivo en los dientes, ¿verdad? Pero realmente con las consecuencias después de que este material nosotros lo pagamos, nosotros lo lavamos, se va por el lavatorio y exponencialmente va a llegar a fuentes como ríos, como quebradas y de al mar. De ahí sería tal vez importante rescatar como las imágenes que indican aquí abajo, ¿verdad?, que muchas veces no indican claramente, ¿verdad?, que el gel es un plástico, ¿verdad? No nos va a decir dentro del ingrediente claramente trae plástico, ¿verdad?, sino a veces, muchas veces, vienen a partir de otras palabras, por ejemplo, como esto que se indica acá, que son microperlas, pero al irnos a los ingredientes y revisar qué es una microperla, nos damos cuenta entonces que lo que contiene es polietileno, que es uno de los polímeros plásticos más que podemos encontrar. En otros casos, como sería el caso de estas dos primeras fotografías, no nos indican tal vez el nombre del polímero, pero vienen identificados con un código, que si nosotros buscamos ese código a nivel de materias primas, nos está indicando que se refiere prácticamente a otro polímero. Dentro de la clasificación de microplásticos estaban los secundarios. Entonces, también en este caso, secundarios se refieren porque provienen a partir de otro material más grande, ¿verdad? Entonces, esto de a través, digamos, por la acción de las olas o de las mareas, por la acción de la morfología, de la geomorfología y también, por ejemplo, de los rayos ultravioleta del sol, los materiales grandes se van degradando en piezas más pequeñas y es lo que conocemos nosotros como microplásticos secundarios, ¿verdad? En este caso pueden ser, por ejemplo, redes de pesca que se van desgastando y van generando microplásticos secundarios, pueden ser envases, pueden ser bolsas, pueden ser empaques de estereofón, todo esto, ¿verdad?, ¿verdad?, conformando en partículas más pequeñas, es lo que conocemos como microplásticos secundarios. Y es que al hablar entonces de microplásticos, también es necesario, y más con todas las investigaciones que se vienen generando desde hace tiempo, ¿verdad?, cuáles son los efectos adversos que estos pueden
pueden generar, o por qué se habla tanto de los microplásticos últimamente. Entonces, se las he categorizado en diferentes funciones o en diferentes efectos que pueden causar esto. En este caso, efectos en la biodiversidad. Las fotografías hablan y son bastante explícitas de cuáles son los efectos que podemos encontrar, ¿verdad? Muchos de estos tienen que ver sobre todo, ¿verdad?, con sulfamientos de los diferentes organismos, ¿verdad? Tienen que ver también con atragantamiento, ya sea rupturas de partes, ¿verdad?, ya sea rompimiento, lesiones, laceraciones, todo esto a nivel, ¿verdad?, ya sea de compromiso físico de los diferentes organismos, ¿verdad? Pero también por otra parte está el compromiso que se da de la vida de estos organismos al consumirlos, ¿verdad? No tienen la capacidad, desdichadamente no tienen la capacidad de poder diferenciar lo que es un plástico de lo que es alimento verdadero, ¿verdad? Ellos nada más lo ven ahí y lo consideran, ¿verdad?, que es para alimentarse, se alimentan a partir de este plástico, generan una falsa, ¿verdad?, necesidad o una falsa saciedad, ¿verdad?, sin que se están alimentando, cuando en realidad no lo están haciendo, y generalmente mueren por inanición, ¿verdad?, por falta de nutrientes. Entonces, esto a nivel, por ejemplo, de efectos en la biodiversidad. Y lo que venimos viendo y también se viene estudiando últimamente, ¿verdad?, es que muchos de estos organismos, o algunos que son de consumo humano, ¿verdad?, están consumiendo estos microplásticos y exponencialmente, entonces nosotros también nos estamos alimentando de esos microplásticos, ¿verdad? Es lo que o lo que se llama en esta ecuación como bioacumulación de microplásticos, ¿verdad?, en donde es a partir de una ingestión directa, a partir del agua o de otros organismos que contienen los microplásticos, especies mayores la conforman, ¿verdad? Se la consumen y posteriormente ya sean especies mayores o nosotros como seres humanos que estamos entonces ingiriendo, ¿verdad?, y dando esa bioacumulación dentro de nuestro cuerpo. Dentro de otros efectos, podemos mencionar los efectos en el medio ambiente, y es que mucho se ha hablado de los microplásticos a nivel de aguas, del océano, ¿verdad?, de desembocaduras de ríos, pero también diferentes estudios ya están explicando cómo los microplásticos han llegado a diferentes ambientes, ¿verdad?, desde inclusive hasta los más extremos o recónditos, hasta lo más normal, ¿verdad?, que nosotros diríamos, ¿verdad?, que no podemos encontrar. Entonces, en este caso, se han encontrado microplásticos inclusive en los Pirineos, ¿verdad?, en lugares inhóspitos totalmente congelados. Se han encontrado microplásticos en las partes más profundas de los océanos, ¿verdad?, donde creeríamos que es muy difícil llegar. Se ha estudiado también la presencia de microplásticos tanto en la lluvia como en la nieve, ¿verdad? Esto debido al poco peso, ¿verdad?, que presentan los microplásticos, que estos son arrasados por el viento, suben a las nubes, se quedan ahí, ¿verdad?, pegados, por así decirlo, y una vez que llueve o que nieva, estos microplásticos caen, ¿verdad? Entonces, ya con la severa consecuencia de que estamos hablando de que no solamente en aguas marinas o costeras podemos encontrar, sino en este caso, como anuncia el post que les puse aquí, los microplásticos están contaminando también nuestros suelos, es decir, ya podemos encontrar microplásticos también en la tierra, ¿verdad?, aseverando, ¿verdad?, que los microplásticos prácticamente los podemos encontrar en todos los medios, tanto marinos como terrestres. Y tal vez uno de los efectos que genera mayor preocupación y de los que ha puesto mayormente atención en los últimos años son los efectos que estos pueden generar a nivel de salud humana, ¿verdad? Ya es innegable la presencia de estos microplásticos en especies marinas de consumo humano. Ya lo confirman diferentes proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, ¿verdad? Y es que no solamente es, ¿verdad?, digamos, el efecto físico, ¿verdad?, que les contaba de que los organismos se están alimentando de esto, ¿verdad?, y que son presencias, ¿verdad?, de partículas físicas duras presentes en su organismo, sino también todo lo que conlleva la cantidad de compuestos químicos de los cuales están formados estos plásticos que se están ingiriendo y que nosotros también estamos ingiriendo, ¿verdad? Entonces, como partículas sólidas que son como partículas tan resistentes, ¿verdad?, en el tiempo, tienen la capacidad, por ejemplo, de absorber diferentes sustancias químicas contaminantes, ¿verdad? En este caso les pongo el ejemplo de metales pesados, por ejemplo. Si hay entonces un residuo de algún metal pesado en el agua, en este caso, por ejemplo, que puede ser algún plomo, algún níquel o estaño, ¿verdad? Estas partículas, ¿verdad?, del reactivo se van a quedar adheridas al plástico y pueden durar muchísimo tiempo más, ¿verdad?, en descomponerse, ¿verdad? Asimismo,
Estos materiales sirven para la absorción de virus, de bacterias, ¿verdad? Que hacen que estos virus, ¿verdad?, no se degraden, persistan en el tiempo y puedan ocasionar entonces mayores problemas todavía. Y quizás uno de los que más se ha estudiado, ¿verdad?, de los componentes químicos de los plásticos, que le coloco por acá, que es lo que se conoce como bisfenol A. Este es un compuesto químico, es un aditivo que se les coloca a los plásticos para cumplir funciones, por ejemplo, de maleabilidad, ¿verdad?, para poderles darle suavidad, dureza o mayor resistencia. Entonces, es un aditivo que se coloca, pero que se ha estudiado, ¿verdad?, que realmente puede tener afecciones a nivel del cuerpo humano bastante graves. En este caso, se han estudiado, por ejemplo, consecuencias que pueden generar cáncer en los tipos de personas, y tal vez lo que más se ha estudiado es el hecho de que se le considera como un disruptor endocrino. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene una afectación directa con el sistema hormonal del cuerpo de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando no solamente, ¿verdad?, de la contaminación, entonces, como les decía, física por el microplástico, sino también toda la contaminación química que puede atraer por la conformación del plástico. Y tal vez esto nada más quería como para aclarárselos aún más, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo, de muchos estudios se están apuntando hacia el estudio de la bioacumulación de microplásticos en los seres humanos, porque como les decía, ya no solamente podemos ver la acumulación en la parte marina, ¿verdad?, sino también ahora se está estudiando toda la parte o posible contaminación de los microplásticos a nivel de tierra. Entonces, por ejemplo, aquí entonces que hacen referencia, ¿verdad?, es a nivel del químico, que ya puede ser, en este caso, que puede ser un difenilo policlorado, o lo que les mencionaba del bisfenol, o los ftalatos, ¿verdad? Todos estos compuestos que se consideran compuestos persistentes, ¿verdad?, no se van a degradar fácilmente y que generalmente tienen consecuencias negativas, ¿verdad?, los podemos encontrar en los diferentes medios, ¿verdad?, ya sea que se distribuya a través del agua y de ahí a diferentes componentes como el plancton, de ahí a superiores como peces plantívoros, peces carnívoros, y finalmente pueda llegar hasta nosotros a la cadena alimenticia. O por el contrario, en la tierra, que lleguen a acumularse en la tierra, de ahí en las plantas, ¿verdad? Y de las plantas se alimentan diferentes tipos de, ya sea ganado, ya sea cerdos, ya sean patos o cualquiera de esos, y finalmente entonces vamos a tener una bioacumulación en seres humanos. Ya todos estos estudios, ¿verdad?, o todas estas investigaciones han arrojado resultados. Aquí les coloco algunos, tal vez como de los más relevantes, o algunos de los que se han escuchado más por noticias, y es donde, ¿verdad?, realmente ya nos ratifican la presencia de microplásticos en el cuerpo humano, en diferentes partes, ya sea a través de contaminación en la sangre, ya sea contaminación en los diferentes tejidos respiratorios, de los pulmones. Ya tiene evidencias, por ejemplo, de la presencia de microplásticos en la placenta humana también. Entonces, todo esto, ¿verdad?, nada más nos viene a confirmar lo que nosotros veníamos, ¿verdad?, sabiendo o estudiando desde hace tiempo, ¿verdad?, de cómo la contaminación ya no estaba solamente en los diferentes medios, ¿verdad?, en los diferentes ecosistemas, sino ya estaba llegando a nosotros y que están generando entonces consecuencias. Inclusive, algunas investigaciones, el artículo que les coloqué se realizó en Irán. Algunos investigadores se han ido por la línea de investigar cuáles, inclusive, los microplásticos que están más abundantes, o cómo se distribuyen estos microplásticos a nivel del cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, aquí hicieron la diferenciación entre hombres y mujeres de un grupo de estudio, ¿verdad? E inclusive lograron entonces hacer una distribución, un porcentaje, ¿verdad? Y lograron ver, por ejemplo, que en el cabello es el porcentaje mayor en donde se pueden acumular, ¿verdad?, los microplásticos, seguidos entonces ahí de la piel de la cara, la piel de las manos e inclusive la saliva, ¿verdad? Entonces, para que vean un poquito cuál es el espectro tan amplio de estudios, ¿verdad?, que se pueden generar, no solo a nivel de ecosistemas, sino también ahora a nivel de seres humanos, y de cómo se está tratando de explicar o de dilucidar cuáles son las formas más comúnmente de ingestión de estos. Esta es una gráfica que lo que nos habla son de los efectos de los microplásticos en la biota, pero en función de su tamaño. Esto proviene de una investigación científica, y lo que nos habla, ¿verdad?, son como de los principales peligros o amenazas que se pueden tener en los ecosistemas, dependiendo del tamaño que podamos hablar de microplásticos. Como pueden ver acá en la parte derecha, ellos también hacen una clasificación
clasificación bastante general de microplásticos como microplásticos, nanoplásticos y macroplásticos, ¿verdad? Pero también entonces generan otro tipo de información que nos hablan, por ejemplo, de que las principales amenazas para los activos socioeconómicos, por ejemplo, y los servicios ecosistémicos, van, por ejemplo, de que los microplásticos van a tener un compromiso de la biota, mientras que los plásticos más grandes, principalmente lo que van a ocasionar es una contaminación visual y que se dé un compromiso de la biota, ¿verdad? Y esto es como enredamientos estructurales, ¿verdad? Si nos pasamos entonces, por ejemplo, al riesgo para la salud humana, lo que podemos ver es que el principal riesgo lo encontramos dentro de los microplásticos y que se da entonces por ingestión o por inhalación de los mismos. A nivel de principal peligro sobre la biota, ¿verdad? Dentro de los plásticos más grandes podemos encontrar como los enredamientos, que es uno de los más comunes, ¿verdad? Creo que tal vez muchos de ustedes hayan visto videos, ¿verdad? Donde tortugas se quedan atrapadas en redes fantasmas, que se les conoce, ¿verdad? O delfines. Ese es como de los peligros más grandes que hay. Y dentro de los microplásticos, sobre todo, tiene que ver con la ingestión, ¿verdad? Ya sea a través directamente del consumo o a través indirectamente de peces o organismos. Como si no fuera poco, la contaminación que ya veníamos, ¿verdad?, acumulando de tantísimos años, se viene una pandemia a nivel mundial y genera otro tipo, ¿verdad?, de peligros o unas nuevas amenazas que no estaban lideradas, ¿verdad? En este caso, lo que tiene que ver todo con todos los equipos de protección personal. ¿Sí me escuchan? No sé si... Se le fue por un momento. Se le puede decir, pero sí, ya. pero ya la escuchamos. Ahora sí, ok, sí, que vi como todo parado y yo mejor voy a preguntar. ahí me avisan cualquier cosa si no me escuchan. Ok. Ok, listo. Entonces continúo. Como les mencionaba, con toda la contaminación que ya veníamos entonces arrastrando a través de los años, se viene la pandemia a nivel mundial y genera nuevas amenazas con nuevos peligros, ¿verdad? Esto degenerado de los materiales de protección que se dan, ¿verdad?, contra la enfermedad, ¿verdad? Entonces, en este caso ya se comienzan a ver o a dilucidar en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Esta contaminación por material de protección, generalmente lo que tiene que ver con mascarillas y guantes, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos hablando no solamente de una contaminación que va a generar posibles microplásticos, sino también puede ser una posible contaminación bioinfecciosa, ¿verdad? Que estos materiales vengan contaminados con diferentes enfermedades, entren a los diferentes, ¿verdad?, ecosistemas, ya sea acuáticos, ¿verdad?, o ya sea terrestres, y contaminen entonces a nivel de bioinfección todos estos medios. Entonces, estamos hablando de microplásticos, estamos hablando de contaminación bioinfecciosa y estamos hablando de posible eliminación química, ¿verdad? Ya que para poner, por ejemplo, los guantes de nitrilo o los guantes, ¿verdad?, que se utilizan para protección, muchos de esos están fabricados a través de policloruro de vinil, ¿verdad?, el PVC, y dentro de las que se le colocan a estos está, por ejemplo, los talatos o compuestos orgánicos resistentes, y entonces podemos comenzar a ver los mismos efectos que vemos en los microplásticos marinos, los podemos comenzar entonces a ver, pero ahora a nivel de estos equipos de protección. Okay. Siguiente. Derivado de toda esta información que les he podido nombrar un poquito, es que se desarrolla entonces el proyecto RLA 7022 y ahora el 7025. Que lo que trata, ¿verdad?, es hablar sobre el monitoreo de la caracterización de estos microplásticos. Es un proyecto que se genera, ¿verdad?, o se financia originalmente como un proyecto del Organismo de Energía Atómica, ¿verdad?, y lo retoma en este momento la red de mar, que es una red de investigación marino-costera, es una red que está conformada por 18 países de Latinoamérica y el Caribe, y de los cuales todos nos encontramos formando
CIMAR, pero también tiene colaboración de otros centros de investigación. Entonces, acá hay un video que les quiero mostrar de cómo es que se realiza la colecta y el muestreo una vez que se realizan lo que hacemos nosotros en las giras, ¿verdad? Me pareció que era más bonito y más dinámico para ustedes darse cuenta de qué es lo que hacemos cada vez que vamos a hacer un muestreo, en vez de colocarles como nada más como fotografías de esta presentación, sino como que también tengan un poquito la experiencia de irse con nosotros y cómo se realiza entonces el muestreo. Voy a colocarles aquí el video. Creo que sí funciona, ahí lo probé con Esteban, entonces creo que sí se escucha, está todo bien. La gira de Álvaro, Juan y Eddie comienza con una buena dosis de estiramiento por la mañana, cargando todo el equipo en el carro. Esta vez se dirigen al Golfo de Nicoya, donde van a monitorear la calidad del agua y buscar microplásticos en el agua y arena. La primera parada de su viaje fue en Caldera, donde se preparan para comenzar el muestreo de microplásticos en arena. Como podrás notar, se necesitan bastantes implementos en cada sitio. Una vez en el lugar, tienen que ubicar la línea de marea alta y colocar ahí el transecto de muestreo. Con una cinta métrica se mide un transecto de 100 metros de largo y se colocan cuadrículas de madera cada 20 metros. Para guardar la ubicación exacta de cada transecto, se registran las coordenadas geográficas en un GPS. En esta gira, Juan es el experto en microplásticos, así que le explica a Álvaro y Eddie la metodología del muestreo. Ahora veamos si Álvaro y Eddie aprendieron bien lo que Juan les explicó. Cuando terminan el primer transecto, empacan todo para ir a la siguiente playa. Muy bien, chicos. Y como dice Juan, jalar cajas con kilos de arena es casi como un tipo de CrossFit marino. Luego de haber pasado todo el primer día colectando muestras de arena para buscar microplásticos, nuestros 3 mosqueteros se preparan para un día de trabajo en el mar. Hoy salen de Punta Morales y navegan hacia la parte interna del Golfo de Nicoya, donde colectarán muestras de agua en varios lugares para evaluar la calidad de agua y buscar microplásticos. Nuestra primera parada es a un costado de la isla Chira, cerca de la desembocadura del río Tempisco. ¿Sabías que la isla Chira es la más grande del Pacífico de Costa Rica? Uno de los instrumentos más usados en estas giras es la botella de Niskin. Estoy preparando una botella de Niskin para tomar una muestra de agua. Esta es una botella de 5 litros y de la muestra de agua obtenemos el agua para medir nutrimentos y el agua para
muestras de fitoplancton, para análisis cuantitativo de fitoplancton. Eddie sumerge la botella de Niskin abierta hasta alcanzar la profundidad donde se va a colectar la muestra de agua. Luego, desde la superficie, lanza un peso que se desliza por la cuerda y cuando golpea la botella, la cierra, atrapando el agua que se encuentra a esa profundidad. De esta manera, se puede colectar agua profunda sin tener que mojarse mucho. Cuando la Niskin está llena, la sube al bote y el agua se traspasa a botellas más pequeñas, rotuladas con toda la información de la colecta. Cada botella se enjuaga 3 veces antes de llenarla completamente. Señorita, somos los químicos. Somos compulsivos con algunas cosas. Lo sé, es de safari. Un paso importante es medir la temperatura y la concentración de oxígeno dentro de la Niskin, para saber cómo estaba el agua a la profundidad donde se colectaron las muestras. Otro dato importante es conocer la salinidad de las muestras. Por eso, Juan usa un refractómetro para poder medir este dato. Cuando Eddie termina el muestreo con la botella de Niskin, Álvaro prepara la red para el muestreo de plancton y microplásticos. La red se arrastra por 5 minutos a una velocidad de 1 nudo. Recoger la red para subirla al bote es un buen ejercicio de brazos para Álvaro. Ignacio. La red tiene pegado un recipiente plástico con una malla muy fina y ahí quedan acumulados el plancton y los microplásticos, si los hubiera. Eso es plancton, ahí hay microalgas y hay microcrustáceos. De eso se alimentan las larvas de peces. Sí. Por eso, si hay buen plancton, hay buena pesca. Si no hay buen plancton, no hay buena pesca. Luego de terminar con todos los puntos de muestreo, los 2 químicos y el biólogo marino emprenden el regreso a la costa. Al llegar a Punta Morales, descargan el equipo y las muestras y le agradecen al capitán don Ezequiel por el trabajo del día. Luego de un largo día en el mar, el lavado de equipo se hace más ameno entre historias y bromas. Ahora los chicos saben que luego les esperan muchas horas de trabajo en el laboratorio para analizar todas las muestras que se recolectaron en esta gira. Buen trabajo, chicos. Hasta la próxima. Listo. Bueno, ese es el video que les quería mostrar de cómo realizamos la colecta y el muestreo. En el video también se menciona que se hace tomas de muestras de calidad de agua. Entonces aprovechamos, ¿verdad?, las giras para tanto recolectar microplásticos como para monitorear la calidad del agua, ¿verdad? Y ver qué tan bien, qué tan mal o qué características nos dice justamente de los puntos también donde recolectamos los microplásticos. Ya como decía, bueno, al final del video, después de la toma de las muestras, ¿verdad?, viene todo el procesamiento y realmente el trabajo fuerte, ¿verdad?, que significa el procesar y poder desmenuzar toda esta información que vienen con las muestras. En el caso de las muestras de arena, eso es un resumen bastante pequeño de qué es lo que realizamos entonces en el laboratorio. ¿Verdad? Finalmente, una vez que tenemos las muestras, las ponemos a temperatura de 60 grados hasta que ya esté totalmente seca. Luego la pasamos por diferentes tamices, en este caso tamices de 1 y 5 milímetros. Todo lo que queda en el tamiz de 5 milímetros es lo que
consideramos como macroplástico, ¿verdad? Que también lo contamos y lo también forma parte de la investigación, pero realmente donde nos enfocamos es en el tamaño de 1 milímetro, pero todo el material que queda ahí, luego lo pasamos por una disolución sobresaturada de cloruro de sodio o de sal, ¿verdad? Que tiene esta densidad que nosotros ya conocemos, y entonces por una diferencia de densidad, todos los microplásticos van a quedar flotando en esta disolución, y todo lo que no sea, ¿verdad? O se presuma que no sea material biológico o así, va a quedar en el fondo. Ya después lo pasamos por una bomba de filtración al vacío. Estos los concentramos entonces en filtros de papel, en papeles ya concentrados en el filtro, los identificamos por forma y color, y finalmente entonces cuantificamos la cantidad que tengamos de estos en arena. En el caso del procesamiento de las aguas es un poquito diferente, ¿verdad? También en el laboratorio, pero lo que tenemos que hacer aquí es una digestión de la materia orgánica que hemos encontrado, ¿verdad? Como ustedes vieron en el video, ¿verdad? Mucho de lo que encontramos, ¿verdad? Es fitoplancton, ¿verdad? Entonces todo este material hay que degradarlo para poder verlo, ¿verdad? A través después del microscopio, el estereoscopio. Entonces hacemos una digestión en hidróxido de potasio. Después, si todavía todo el material no se ha degradado, pasamos a hacer una digestión con ácido acético. Y una vez que así, después del ácido acético, se ha eliminado como todas las estructuras, sobre todo lo que tiene que ver como material como actina o como exoesqueletos y cosas así, ¿verdad? Que tienen como una apariencia como cristalina, ¿verdad? O como da la impresión de que puede plástico. Entonces tratamos de como todo ese tipo de muestras para que no haya influencias. Finalmente pasamos entonces igualmente a una filtración. En este caso los concentramos en filtros de celulosa, identificamos por forma y color, y después pasamos entonces a la cuantificación. Las fotos que les coloco acá es más o menos, son fotos reales de diferentes muestras que hemos analizado, para tener en cuenta que sobre todo lo que encontramos en muestras de agua son fibras sintéticas, ¿verdad? Fibras sintéticas de diferente color, ¿verdad? Igual se pueden ver, ¿verdad? Pedazos sumamente pequeños de microplásticos, pero no son tan comunes como son comunes, ¿verdad? Las fibras que pueden ver ahí. Para la identificación y la cuantificación, ¿verdad? Ya por formas, tenemos como diferentes formas ya establecidas, ¿verdad? Entonces nosotros clasificamos ya sea por fibras o filamentos, por fragmentos, por peles, como microesferas, láminas, esponjosas o como espumoso, que es lo que consideramos como estereofón. Y en colores, todos los que se puedan entonces eliminar. Y para poder lograr observar esto, necesitamos equipo especializado, ¿verdad? Ya sea un estereoscopio o un microscopio para poder verlos, porque son de bastante pequeño tamaño, ¿verdad? Entonces, solamente con este tipo de instrumentos es que logramos cuantificar. Ya finalmente, para poder nosotros dar un resultado, lo expresamos como en términos de abundancia de microplásticos, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar de cantidad de microplásticos por metro cuadrado de arena, o cantidad de microplásticos por kilogramo, ¿verdad? O así mismo en agua, ¿verdad? Podríamos hablar como cantidad de microplásticos por mililitros o litros de agua, o cantidad por litros de agua. Entonces, para que sepan más o menos, una vez que tenemos los resultados, cómo es el término de expresión de resultados. Ya en términos más químicos también, una vez que se ha realizado la expresión y la cuantificación de los microplásticos, pasamos a la parte del análisis para poder identificar qué tipo de plástico es el que estamos viendo, ¿verdad? Si hay alguno que es más común, si, ¿verdad? Para poder saber cuál es la naturaleza de estos microplásticos. Entonces, en este caso, utilizamos uno de estos equipos, similar a este que ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Esto es un equipo de análisis por infrarrojo con transformada de Fourier, y en este caso se utiliza el aditamento que ustedes están viendo en la fotografía del centro, que lo que nos brinda es una reflectancia total atenuada. Entonces, es que la intensidad del infrarrojo no sea tan intensa como el nombre lo dice, lo atenúa para lograr entonces poder identificar las bandas, ¿verdad? Claramente, porque a veces son como absorben muchísimo un polímero, ¿verdad? Entonces como que se prolapan las bandas y no se logran identificar. Entonces utilizamos este aditamento, como ustedes pueden ver. El análisis es bastante fácil y sencillo. Ustedes pueden ver, prácticamente se coloca la pieza de microplástico directamente en el equipo, y de ahí es que se realiza entonces el análisis. Simplemente el cuidado de
de la partícula de plástico, que esté lo suficientemente limpia, ¿verdad? Para que no, sobre todo si tienen como hojas o films, ¿verdad? Ya sea de agua de sal o así, a veces puede interferir un poquito, ¿verdad? Y que esté lo suficientemente seca para que entonces no haya picos que nos vayan a estorbar a nosotros. Entonces, en este caso, lo que obtenemos nosotros es como el espectro infrarrojo, ¿verdad? Con sus diferentes absorciones, ¿verdad? Y lo que nos va a permitir, ¿verdad? Entonces, es como una huella digital, nos permite identificar el tipo de plástico del cual estamos hablando, ¿verdad? Cada uno del plástico, uno de estos polímeros, tienen absorciones que ya están claramente definidas. Por ejemplo, aquí les coloqué las tablas, ¿verdad? Ya existen como tablas con las absorciones identificadas para cada uno de los polímeros. Entonces, esto nos funciona a nosotros, ¿verdad? Para poder entonces decidir qué tipo de plástico es el que estamos encontrando, ¿verdad? Esto si lo queremos hacer como a pie, ¿verdad? O manual, por así decirlo, porque también ya muchos equipos en la actualidad traen como sus propias bibliotecas, ¿verdad? Integradas dentro del equipo. Entonces, prácticamente una vez que se realiza el análisis, se compara con la biblioteca que tiene el instrumento y entonces nos saca inmediatamente el tipo de polímero del cual estamos hablando. Entonces, pero también quería agregarse para que vieran que se puede hacer de las dos formas. Y esto es pues, para ponerles unos ejemplos, ¿verdad? De cuáles son algunas bandas de absorción de diferentes polímeros y cómo es la identificación de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, ahí estamos hablando de un polietileno de alta densidad. Estos tipos de bandas que están asociados a un poliestireno y poliestireno o estereofón, para que tuvieran una aclaración también. Volviendo un poquito con lo que decía del proyecto de inversión, este es el mapa con los muestreos que tenemos hasta este momento. Tenemos 24 playas muestreadas hasta la fecha. Como pueden ver, tenemos un poquito en ambas costas, tanto la costa Caribe como la costa Pacífica. La idea con este proyecto es el de generar un tipo de atlas o de mapa de contaminación por microplásticos, ¿verdad? Y que permita entonces darnos un acercamiento de qué es lo que estamos viendo en las playas y de ahí entonces ya pasarlo a las autoridades pertinentes, a los tomadores de decisiones y que se comiencen entonces a contemplar ya sea medidas o por lo menos que se dé a conocer esta situación y se contemplen dentro de las medidas a tomar a nivel nacional. En el caso de muestreo de aguas, en este caso hemos realizado ya 3 giras de muestreos al Golfo de Nicoya. Se han realizado tanto en época seca como en época lluviosa para ver si eso incide o hay alguna diferencia entre épocas, ¿verdad? Y los puntos, más o menos, para que se los imaginen, son esos que están aquí abajo, son 5 y están todas como un poquito, ¿verdad? Se escogieron los puntos al azar, sobre todo cuando queríamos ver, digamos, que estuviera un punto como cerca de la desembocadura de un río o cerca de una isla, como para ver si esas diferentes condiciones generaban algún tipo de cambio o algún tipo de porcentaje de abundancia. Para darles, por ejemplo, como ejemplos de lo que hemos venido viendo, ¿verdad? En los resultados, eso es un gráfico de porcentaje de abundancia, que si ustedes lo ven con detenimiento, es muy disparejo y tiene resultados muy diferentes entre diferentes costas o entre las mismas playas, ¿verdad? No hay como, ¿verdad? Como algo definitivo en esto del estudio ambiental, ¿verdad? Lo que podemos ver es que, digamos, hay playas donde podemos encontrar muchísimos microplásticos, a como en otros no hemos logrado encontrar ninguno, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, en el caso de Punta Arenas, que es una de las que más cantidad de microplásticos tiene, ¿verdad? En este caso encontramos más de 1.400 piezas de microplásticos por metro cuadrado de arena, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de gran cantidad y es evidente, si uno llega como al paseo de los turistas y nada más le dice la arena, es evidente la cantidad de plástico que hay y se están reflejando entonces en los resultados, como por ejemplo hemos llegado también a Playa Blanca, ahí en Punta Morales, ¿verdad? Y es un tipo diferente de arena y son otras condiciones y no hemos logrado encontrar como microplásticos, por lo menos en ese, ¿verdad? En ese rango de tamaño entre 1 y 5 milímetros. Entonces, en esta segunda oportunidad que fuimos, recogimos nuevamente arena, pero ahora entonces nos estamos enfocando por debajo del milímetro de tamaño para lograr ver si es ahí donde se encuentran, ¿verdad? O si lo que estamos viendo sobre todo son como fibras, que también cuesta mucho de poder detectar. Entonces, esos son como el tipo de comparaciones que queremos lograr ver y poder ver, ¿verdad? También se puede ver en el gráfico como cuáles son los porcentajes
redundancia, según tipo de microplástico, ¿verdad? Muchos de estos podemos ver sobre todo que los fragmentos plásticos en color anaranjado son como de los más abundantes, ¿verdad? Por ejemplo, sobre todo en arenas. Si nos, como les conté, si nos vamos entonces al agua, lo que vamos a encontrar sobre todo son fibras sintéticas, es el mayor porcentaje. Ya para ir finalizando, ¿verdad? Siempre me gusta entonces como dejar alguna reflexión entre las personas que nos acompañan, ¿verdad? Y entonces coloco como esta información para contrastar un poquito con lo que hemos visto, ¿verdad? Y el mensaje aquí sería que en el país del pura vida en el que estamos, donde contamos con tantísimas riquezas y diversidad, ¿verdad? Tan extensa y tan única, que creemos, ¿verdad?, que hacer la diferencia, ¿verdad?, está en nosotros mismos, que poder contemplar todas estas bellezas va a depender claramente de nosotros y de los esfuerzos que hagamos conjuntamente para que esto se logre mantener y no, o sea, no lleguemos a consecuencias tan severas, ¿verdad?, como les presenté en las primeras diapositivas, ¿verdad?, de estas pesticeras o inclusive de estas islas de basura, ¿verdad? Esto es, digamos, el mensaje que quería hacerles pasar, ¿verdad? Muchas veces me preguntan también qué se puede hacer, ¿verdad? Al ver todo esto, y yo les digo, tal vez a veces desde las acciones más pequeñas que podemos comenzar a hacer desde casa, desde nuestro barrio, desde nuestras organizaciones, ¿verdad? Pero siempre es importante hacer algo, ¿verdad? A veces creemos que por pequeños que sean no vamos a hacer la diferencia, pero yo creería que sí, o sea, comenzar a hacer la diferencia de poco hacia más es ahí donde vemos esfuerzos, por ejemplo, de evitar como las bolsas plásticas, de utilizar nuestros propios recipientes para llevar, ¿verdad? Todo lo que conlleve la no utilización del plástico, ¿verdad? O sobre todo también hacernos la idea de la no sobreproducción de plástico, ¿verdad? Realmente pensar si lo que vamos a utilizar es necesario, ¿verdad? O si lo podemos cambiar por otro. Es ahí entonces lo que quiero dejarles como pensamiento. Y como pensamiento final, me parece que nosotros mismos tenemos el cambio que tenemos en el mundo. Y para finalizar, cualquier información de contacto, esto es para que pongan ahí, ¿verdad? Conmigo con cualquier duda o cualquier ayuda que necesiten, cualquier duda adicional, me pueden contactar. Y ahora sí, todo el espacio para preguntas, si tienen dudas, lo que quieran consultar, estamos aquí disponibles. Ok, muchas gracias, Juan. Tenemos dos preguntas en el chat. No sé si las lanzamos primero o no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a micrófono abierto. Bueno, Esteban. Sí. Sí, no, quiero Adelante. agradecerle mucho a Juan Guillermo, que siempre está ahí atento y a compartir con nosotros, ¿verdad?, las investigaciones de punta que hace el CIMAR y él como, ¿verdad?, actor principal en este tipo de esfuerzos. Tal vez quería preguntarle a ver si, vamos a ver, si hay algún tipo de campaña de sensibilización o de educación desde edades tempranas, no sé, a través del Ministerio de Educación Pública y demás, ¿verdad?, para que vamos a ver, educando, ¿verdad? Desde edades tempranas, creo que a futuro vamos a lograr resultados tangibles, ¿verdad? En este tipo de problemáticas. Esa es una de las consultas. Y otra es a nivel de ingestión, por una investigación que mencionó. Hay estudios que vinculen como el mayor responsable de la ingestión de microplásticos en el ser humano, el uso de recipientes plásticos en microondas, el uso de recipientes plásticos con líquidos calientes. No sé si hay información al respecto vinculada un poquito en la línea que ustedes manejan. Bueno, una pregunta, Esteban. Sí, digamos, mucho el Ministerio de Educación en cierto punto quiso como meter un poco de educación ambiental, todo lo del ámbito del reciclaje, por ejemplo, ¿verdad? Todo esto. Pero al final no se le da como, digamos, el debido proceso, ¿verdad? Se quedan ahí como en campañas, como en ideas, ¿verdad? Pero no forma parte, digamos, de como ya el estudio tal cual, o como, no sé, como tal vez como una materia, no se logra ver, ¿verdad? Sino que simplemente son como pequeños puntos focales que muchas veces toca el ministerio, pero no se queda ahí como formando parte del plan de estudios, ¿verdad? La idea también con todas estas, ¿verdad?, estas campañas de información y de sensibilización es
es de llegar, ¿verdad?, a todo el tipo de público, ¿verdad? No sea solamente, digamos, como a ministerios, como, ¿verdad?, EAS, sino, digamos, también Ministerio de Educación, escuelas, poblaciones, ¿verdad?, de costas de la gran área metropolitana, y lograr ver esta información y que se logre introducir, ¿verdad?, todo este tipo de cambios, ¿verdad?, ya sea en materia ambiental, porque como bien decís, si comenzamos desde pequeños, cuando ya tenemos, ¿verdad?, personas adultas, ya vienen totalmente educados en esta materia, y que es el cambio que nosotros necesitamos, ¿verdad?, comenzar a verlo desde las personas que vienen pequeñas. Con la segunda pregunta, también hay estudios, no solamente, y por dicho me lo preguntaste, porque ya lo tenía por ahí anotado para decirlo, pero por dicho me lo recordaste, sí, también hay estudios ahorita que ligan el consumo sobre todo de microplásticos, pero sobre todo de compuestos químicos asociados a los plásticos por el uso común, ¿verdad? Muchos de estos, ¿verdad?, por los efectos que bien mencionabas, por ejemplo, recipientes plásticos que se ponen en el horno de microondas, ¿verdad?, que entonces con el uso continuo comienzan a degradarse, comienzan a, ¿verdad? Entonces toda esta composición química comienza a salir a la superficie del recipiente, nosotros agregamos la comida y prácticamente estamos también comiendo esto, ¿verdad? No solamente en términos, por ejemplo, de uso de calentamiento, también, por ejemplo, cuando es en frío, también aplica, ¿verdad? Muchas veces, a veces colocamos el material plástico en el congelador, congela la materia, ¿verdad? Pero el plástico no es apto para el congelador, ¿verdad? Entonces se comienza a fracturar, comienzan a haber microfracturas, y una vez que se saca de eso, ese plástico, ¿verdad?, o los aditivos en contacto con los alimentos, y es ahí donde hace. Entonces también hay una línea muy importante de investigación, no solamente propiamente, ¿verdad?, en medio marino, sino también como consecuencia del uso de los plásticos a nivel, digamos, desde nuestra casa, ¿verdad? Que también pasa, digamos, como por ejemplo cuando tenemos cucharones o este tipo de, ¿verdad?, de materiales en la cocina, comienzan a degradarse, ¿verdad?, o comienzan a sacar como esos pelitos que ve uno, ¿verdad?, como eso, ¿verdad? Todo eso es el plástico desgastado. Comienza entonces a exponerse aún más, pero sí existe toda una línea de investigación en ese línea. Ok, muchas gracias. Por acá en el chat, Ernesto Blanco, bueno, nos pide si por favor podría repetir las características de los principales microplásticos primarios. Esto es porque hubo un problema ahí de conexión cuando le estaba diciendo las características y se perdió eso, entonces era para ver si podíamos retomarlo. Vamos a ver si lo encontramos aquí de una vez. Eso fue al inicio casi. Bastante al inicio, sí. Ajá. Creo que es esta la que me preguntan, Esa, si no me correcto. equivoco. Uh-huh. Exactamente. Microplásticos primarios, ¿verdad?, como el nombre lo dice, son fabricados ¿verdad?, con estas características, ¿verdad? Ya desde su inicio como materia prima son considerados milimétricos, ¿verdad? Y los más comunes que podemos encontrar son los que vemos aquí a la derecha, que son los peles de plástico, ¿verdad? Estos son fabricados con estos tamaños, ¿verdad? Se fabrican así porque es muchísimo más fácil, por ejemplo, el transporte, ¿verdad? Se pueden tener toneladas de esto, ¿verdad? Y ya podemos obtener mucho. Y entonces estos se les aplica, por ejemplo, presión y temperatura, y a partir de esto se crean como plásticos más grandes, sean botellas o recipientes, ¿verdad? Esto es como lo más común que podemos encontrar en el microplástico primario. Pero también muchos de los estudios se han enfocado en la parte de que se les adiciona a diferentes, ¿verdad?, componentes o productos de uso común para nosotros, como podría ser productos cosméticos o de belleza o pasta. Entonces, también, ¿cómo podemos encontrar esto? Generalmente a veces no vienen como directamente como el nombre de plástico, ¿verdad? Voy a hacer un cambio aquí nada más porque se me están descargando los audífonos y voy a dejar de escuchar. Entonces, nada más, si me dan un segundo para volver a conectarme. Okay.
Vamos a esperar un minutito. Ahí Listo, ahora sí, ya volví. Ok. Entonces, sí, como les decía, ¿verdad? Que a veces no vienen como explícitamente que digan plástico, sino, por ejemplo, a veces se les agrega como palabras como microperlas, microbits, en este caso, ¿verdad? Y si nos vamos a los ingredientes, pues en este caso, por ejemplo, sí decía dentro de los ingredientes que contenían polietileno, ¿verdad? En otros casos no agregan palabras, sino lo que agregan, por ejemplo, son como códigos establecidos de materia prima. Entonces, si nos vamos y revisamos ese código, lo que nos va a referir es a un polímero específico que se le agregó entonces a ese material. Entonces, creo que ahí está. Si tiene alguna otra consulta. Ahí la puede poner por el chat. Dice Héctor que ¿cuánto tiempo tardaría una mascarilla en degradarse en el mar? Eso es uno de los estudios que se están haciendo también, ¿verdad? Depende mucho del tipo de material del cual están hechas, ¿verdad? Podríamos, algunas, o lo que estuve leyendo, ¿verdad? Que estábamos hablando como de 20 a 50 años, más o menos, ¿verdad? Las que se degradan rápidamente, más o menos, ¿verdad? Hay otras que son como mayormente reforzadas, ¿verdad? O las que nosotros decimos, esta mascarilla es súper gruesa, ¿verdad? Y es porque contienen más capas de protección aún, ¿verdad? Entonces, al sumársele capas, se le suma entonces, ¿verdad? Mayor proceso de degradación. Entonces, pero sí, podríamos estar hablando como entre 20 y 50 años de degradación, ¿verdad? Y la cantidad de microplásticos que eso genera, ¿verdad? Porque muchas de estas capas son polímeros, ¿verdad? O capas finas de polímeros que se van degradando. Ok, dice que si hay alguna oportunidad de obtener la presentación. Yo dije que eso se está grabando y que lo vamos a compartir en YouTube, pero no sé la presentación, ya queda en usted. Ok. Sí, si gustan, me pueden, es que no sé si se puede montar en algún lugar, o si no me pueden escribir a mi correo y ahí yo se las remito, cualquier cosa. Pregunta Sofía Fallas que si han aplicado el muestreo en áreas protegidas. Ahí vamos, digamos, las 24 playas que tenemos ahorita queríamos que fueran como representativas un poquito de todo el país. La idea es que los muestreos se continúen, ¿verdad? Cada vez que se pueda. Hacer un muestreo es bastante complejo, ¿verdad? A nivel de la universidad, ¿verdad? Se requieren recursos, se requieren, ¿verdad? Un esfuerzo bastante grande, entonces vamos ahí poquito a poco, ¿verdad? La idea es también después también muestrear áreas de protección y poder comparar, por ejemplo, ¿verdad? Con otros sectores, ¿verdad? Entonces tal vez un área protegida con un área que no es protegida o que tal vez que tenga mucha anuencia de personas, ¿verdad? Como un Jacó o un Punta Arenas, ¿verdad? Y lograr ver si ahí hay como algunas diferencias o algunas características que nos podrían indicar algo. Pero vamos ahí poquito a poco, pero esa es la idea, llegar a muestrear todo lo que se pueda. Excelente. Dice José Federico, hay larvas de escarabajo que pueden degradar estereofón. ¿Cómo puedo revisar estos restos de microplásticos en su tracto digestivo? Gracias. Dice, el Museo de Insectos de la UCR mantiene larvas de escarabajos comiendo estereofón y quisiéramos evaluar la peligrosidad si fueran ingeridos por seres humanos o animales. Sí, bueno, nosotros particularmente lo que se ha hecho es en organismos marinos, ¿verdad? La degradación. Bueno, nosotros en el agua, que lo que degradamos es fitoplancton, pero también hay compañeros que han comenzado, digamos, a estudiar en peces como sardinas, por ejemplo, o en camarones, ¿verdad? Y el procedimiento es muy similar, ¿verdad? Todo tiene que ver con la degradación de esta materia orgánica. Generalmente lo que se utiliza es como el hidróxido de potasio, ¿verdad? Como una concentración entre 10, 15%, ¿verdad? Para degradar toda la materia orgánica. Si todavía no se ha degradado, se pasa a una digestión con ácido acético, ¿verdad? Y ya todo el material que queda ahí es lo que se examina detenidamente, ¿verdad? Con el estéreo o el microscopio. Yo supondría que entonces en larvas de escarabajo también debería ir como por esa parte, ¿verdad? El lograr degradar toda la materia orgánica y ver ¿verdad? Qué complejos, ¿verdad? Por eso se utiliza hidróxido de potasio y ácido acético, que no son, digamos, como digestivos tan fuertes como para llegar a degradar también como fibras
o la muestra de plástico, sino nada más la materia orgánica y que se logre ver. Entonces, tal vez yo me iría por esa línea también. Ok, muchas gracias. Dice Marieta, muchas gracias por la charla. ¿Han pensado hacer estudios en colaboración con otros centros de investigación, como por ejemplo el SICA, para ver contaminación de aguas con pesticidas, o microbiología para ver la calidad del agua buscando coliformes fecales o antibióticos? Sí, digamos, bueno, el proyecto es en colaboración con otros centros, ¿verdad? A veces nos apoyamos de los equipos que de otros centros tengan, ¿verdad? Sobre todo equipo químico, que es como muy costoso, que no tenemos en el CIMAR, nos apoyamos de otros centros de investigación. A nivel de investigación, depende mucho también del tipo de objetivo que se quiera lograr. En este caso, en este proyecto en particular, lo que se está estudiando, por ejemplo, entonces son, bueno, microplásticos en arenas y en aguas, pero también se contemplan otros estresores marinos, ¿verdad? Como se va a estudiar también acidificación oceánica, se va a estudiar las floraciones algales nocivas o mareas rojas y los nutrientes, ¿verdad? Entonces, digamos que estos eran como los 4 componentes que rodean específicamente a este proyecto. Cuando se establecen otros proyectos en colaboración, se consideran, digamos, otros centros, en este caso, ¿verdad? Como el SICA, si se quiere ver otro tipo de contaminación, así, pero específicamente para este proyecto son como los 4 estresores que estamos viendo. Ok, bueno, muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta, algún comentario. Puede alzar la mano, puede encender el micrófono. Bueno, al parecer ya no hay más consultas, entonces, Juan, de mi parte, muchas gracias por la exposición. Estuvo muy claro, muy interesante todo lo que nos enseñó y ver cómo, digamos, cómo sí, a partir de esos estudios se pueden ya tomar decisiones para hacer el cambio, ¿verdad? Que tanto el país necesita. Entonces, no sé si Esteban quieras decir algunas palabras finales también. Sí, no, listo, agradecerle a todos los participantes, ¿verdad? Porque con la participación de los oyentes que logramos que estas actividades tengan éxito y por supuesto al expositor experto, Juan Guillermo, que siempre está ahí, como lo decía anteriormente. Muchas gracias y esperemos una próxima pronto. Sí. Perfecto, no, con muchísimo gusto. Aquí seguiremos siempre apoyando que podemos, ¿verdad? Y contar un poquito de lo que hacemos, que también es como parte importante de lo que hacemos, ¿verdad? Dar a conocer todo esto, ¿verdad? La ciencia ciudadana también es muy importante, ¿verdad? A partir de nosotros, de los datos que podamos generar, se tomen decisiones y podamos lograr estos cambios que queremos ver, ¿verdad? Y con la participación de todos ustedes y este tipo de actividades, es que realmente podamos llegar a los diferentes públicos. Así que yo muy agradecido también de participar por acá y acá seguimos para cualquier consulta. Muchísimas Listo, gracias. Juan. Así nada más quería redondear igual desde el seno del programa de investigación en ciencias naturales y de la salud. O sea, nos enfocamos también en generar espacios, ¿verdad? Donde se discute investigación que se hacen en otros espacios, ¿verdad? El programa de investigación como tal genera investigación y todo esto nos abre expectativas, ¿verdad? Para nuevos nichos por explorar, porque aunque ustedes estén microplásticos en un área, otro puede hacerlo en otra área o estudios relacionados, ¿verdad? Entonces esto es lo rico de la investigación y de la amistad entre centros de investigación y programas de investigación a nivel de la Universidad de Costa Rica, inclusive entre otras universidades. Entonces esta es la razón de ser de este tipo de charlas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, con todo gusto. Muchas gracias a todos y que pasen bonita tarde. Los esperamos en la próxima charla. Hasta luego. Hasta luego.